por Estilo 91.7 de Avenida San Martín, 1938 de Villarón Galvez. Nosotros hacemos análisis de carácter socioeconómico, no hacemos comentarios políticos, porque habría que tener otra capacidad, otra dosis, mucho más crítica, o más observatoria, o más analítica, que lo que, a pesar que también es analítico, los problemas socioeconómicos que se transmiten a la sociedad. Ustedes saben que la economía es fundamental en el manejo de los pueblos. La macroeconomía, la microeconomía, que trae también derivaciones de carácter social. Yo voy a reiterar que mi programa lo dirijo en forma independiente, no tengo contratos ni responsabilidades con ningún partido político ni ninguna empresa, nada. La única responsabilidad es con ustedes, y también lo que yo diga no es responsabilidad de la dirección de esta radio, es mi responsabilidad como periodista que hace 15 años que estoy frente a esto. Bueno, ustedes saben que una de las noticias que ha repercutido en el mundo entero es la muerte de Chávez. Chávez fue un líder evidente en Venezuela, y repercutió también en América su manera de ser. Fue un líder. Evidente que su muerte abre a una gran incógnita geopolítica en América del Sur, para ver quién va a tener el manejo, la orientación política que tenía Chávez de su gobierno. Chávez fue un hombre múltiple, carismático, muy querido por su pueblo, pero también en parte muy criticado. Bueno, la faz democrática de los pueblos traen esas consecuencias, que indudablemente es el juego del toma y traiga, ¿no es cierto? Es el juego eterno de la política, es el juego eterno de los países democráticos. En buena hora que se discuta, que se asista, que haya problemas a discutir por una parte y por la otra, pero siempre sentándonos en una mesa, como muchas veces lo hemos dicho, a discutir en forma honesta, clara, para darle solución al problema de los pueblos. Y Chávez tuvo esa orientación política que levantó la pobreza de su pueblo, mucha parte de ella, dio un nivel elevado, sobre todo de salud y educación, y sacó a muchos de la indigencia. Fue un hombre muy respetado, muy querido por su pueblo, pero también grupos antagónicos que hay en todos lados. Chávez tenía un gran respaldo financiero, que era el petróleo, porque antes era explotado por grupos extranjeros que se llevaban sus grandes ganancias. Hoy el petróleo está manejado por Venezuela y le da un cierto respaldo económico. Le vendía mucho a su enemigo, que él siempre criticaba, a Estados Unidos, y le siguen
un periodista le preguntó: ¿cómo es? Usted tiene problemas con Estados Unidos, pero le vende petróleo. Y Chávez, ¿sabe qué le contestó? Mire, una cosa es la economía y otra cosa es los pensamientos que uno tenga con el corazón en su pueblo. Así era Chávez. Era un hombre muy simple, que se sentaba con un periodista y ya lo invitaba a tomar un whisky. No andaba con vuelta. Era un hombre simple, sencillo, tenía una buena conversación, era capaz de a ustedes metérselo en el bolsillo en los 10 primeros minutos de charla. Era un hombre muy habilidoso, y conocía todos los detalles del mundo y de los problemas económicos de Sudamérica. Era un líder. Ahora, ¿qué va a pasar con la muerte de Chávez? ¿Quién va a asumir la responsabilidad? Se habla de Maduro, que sería electo presidente y se llamará a elecciones de acá a 30 días, como lo determina la Constitución. Como lo determina la Constitución. Bueno, cambiando de tema, yo acá muchas veces he dicho que lo que está bien lo apoyo, lo aplaudo, lo aliento, pero cuando hay problemas también hay que ponerlo en evidencia, porque si no, no seríamos un periodista de carácter libre y crítico. Como ser acá, uno de los problemas acuciantes que tiene Villa Nogales es la basura. La basura municipal siempre fue un grave problema de gestión municipal. Diariamente se desecha en lugar poco más de 100 toneladas de basura domiciliaria y clandestina, donde se realiza un mínimo trabajo de apensionamiento. Ni siquiera funciona como relleno sanitario. La basura, al estar expuesta a la intemperie, genera por acción del viento y la lluvia nuevos microbasurales en la cercanía, siendo focos incendiarios que generan por acción natural e intencional, representan un peligro para la seguridad de los conductores que transitan la autopista Rosario-Buenos Aires. Los incendios intencionales son realizados para reducir el volumen más o para achicar los metros de basura. Este basural municipal, que nutre de la basura de los villalenses y comunas vecinas, es un basural a cielo abierto más grande de la provincia de Santa Fe, según esta nota que estoy leyendo, que tiene sus bases en este periódico de carácter mensual. Tiene una extensión de, según la nota, de 18 hectáreas, a solo 20 metros del margen del arroyo Saladillo. Contiene impresionante cantidad de 350.000 metros cúbicos de basura, lo que representa aproximadamente más de 100.000 toneladas. Estamos hablando de un macro basural con residuos y efluentes contaminantes. Yo recuerdo que en la época, en el gobierno de Muravito, Regio Hermano quería extraer tierra para relleno de su autopista que estaba haciendo y necesitaba tierra. A cambio de eso iba a hacer unos rellenos sanitarios con impermeabilización, pero el Consejo no lo aceptó. Entonces entramos en esta variante. La propuesta más razonable para encontrar una solución al basural pasa por determinar decisión que debe tomar la municipalidad: erradicar y clausurar el basural. La tendencia es que los municipios trabajen en conjunto y desarrollen rellenos sanitarios de envergadura, verdaderos modos
regionales bajo políticas ambientales vigentes y con el objetivo primario de la separación de origen, la inclusión laboral, o sea, la separación de basura como se hace en Rosario, la orgánica y la inorgánica. La orgánica es la basura que comible, digamos, y la inorgánica es aquella papel, hierro, vidrio, cartones. O sea, que debe practicarse un verdadero reciclaje de la basura, como se hace en Rosario, y que la ciudad de Buenos Aires le ha copiado el régimen de reciclaje que tiene Rosario hace muchos años. Eso es evidente que traiga una solución al problema. También debo decir que ese juicio que promovió la señora viuda, donde se ahogó el marido y su hija en 1999 en la Vigil, ha traído aparejado un incremento en los costos de ese juicio por los abogados. Usted sabe que los abogados siempre son el picaflor, están donde pueden picotear más grande, y se ha agrandado ese juicio en 500.000 pesos. Ahora, el Consejo ha entrado en un acuerdo de pagos en forma, no sé si son mensuales, bimestrales o semestrales, para ir conjugando esa deuda que llega a los 2.500.000 pesos, que es gravoso para la municipalidad. Es muy gravoso. Porque también tenemos que decir que la municipalidad tiene sus problemas financieros como lo tienen todas, a pesar que la provincia los otros días destinó 3 millones de pesos para obras de infraestructura. También se hizo una apertura de lotes para dárselo a los vecinos necesitados. Se hizo por sorteo. Me parece una buena decisión, como también la decisión del ministro de Infraestructura de la Nación, que ha acordado 5 millones de pesos para infraestructura de la municipalidad de Villa de Buenos Aires. Creo que va a ser destinada eso para la iniciación de las obras cloacales. Yo creo que, lo dije los otros días, tan necesarias, tan útiles para esta ciudad. Una ciudad que no puede crecer para arriba porque le falta infraestructura sanitaria. Es evidente. Por eso se hizo la primera red cloacal, partió del Hospital Gamen, porque ese hospital necesitaba y necesita asistencia sanitaria de carácter adecuado a los tiempos que corren. Yo creo que esas son cosas que nosotros tenemos que destacar siempre para los municipios como las provincias. La provincia también tiene sus problemas financieros porque siempre está reclamando más coparticipación, aunque dice el gobierno que le da la coparticipación que le corresponde. Ellos dicen que del 37% que deben recibir, reciben un 10% menos. Habría que analizarlo y ver. Ahora lo bueno, que parece que hay un acuerdo ya con los trabajadores de la provincia. Se ha llegado a un acuerdo de un incremento de un 25% de su salario pagado en 3 cuotas. Creo que va a marzo, abril y mayo, junio. Creo que la hacen en etapa, como están haciendo muchos gremios. Ustedes saben que el gremio de Luz y Fuerza de Buenos Aires hizo un acuerdo de casi un 30%
un 30% de incremento salarial, pero a pagarlo en 18 meses, en forma escalonada. Lógico, cuando nosotros hay acá una inflación determinada de un 25%, hay que buscar la forma de ir apaciguando esa inflación. ¿Cómo? Y reduciendo los costos, también reduciendo los reclamos paritarios, reduciendo los costos de subvenciones que se hace el Estado Nacional, que ha llegado en el 2012 a 80.000 millones de pesos. Esas subvenciones hay que irlas cortando, porque no puede ser que antes pagaba el gas el rico como el pobre, el agua el rico como el pobre, y eso no es justificable. El que tiene debe pagar más, el que tiene debe pagar más, y al pobre, si es factible, hacerle una deducción de sus costos. También las subvenciones. Ustedes saben que se ha hecho subvenciones como ser en el TVA del 11 y de Sarmiento, donde en el 11 hubo ese desgraciado accidente donde perdieron la vida 51 personas, donde los sicilianos eran los mandamás, que se dice que no rendió cuenta de las subvenciones que recibía del gobierno, que inclusive se orientaban hacia otros lugares, hacia otros bienes, no rindiendo cuenta de los subvenciones que recibía del gobierno. También lo pasó con Sueños Compartidos de los Schocklender, donde se hacía casa, que eran buenas obras. Las casas prefabricadas de Sueños Compartidos fue una invención muy buena, que inclusive llegó hasta exportarse el sistema de armado de casas premoldeadas que tenía los Schocklender. Pero claro, entramos en la joda, en la corrupción, en el no rendimiento de lo que se recibía, en la llevada de dinero, poniéndola en otras actividades personales que se beneficiaban, él con su hermano y también con el contador. Ahora le han declarado la libertad provisional a los Schocklender. También todas esas cosas tenemos que irlas solucionando, dándole una solución adecuada y más control del Estado. El Estado debe tener controles. Para eso tiene funcionarios que están para eso. Debe controlarse lo que se da. Usted, en una empresa privada, cuando lo mandan a un viaje, tiene que venir a rendirle cuenta de los gastos que realizó. Es elemental. ¿Y por qué los funcionarios o los que reciben subvenciones del Estado no rinden cuenta como corresponde? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Entonces caemos en la corrupción, que tanto perjudica, a todos los perjudica, como la inflación. La inflación perjudica al pobre y también trae consecuencias sociales que repercuten en protesta de la clase media, baja, de la clase que no le alcanza la subsistencia
para llegar a fin de mes, como también en la indigencia, porque ustedes saben que la indigencia acá se fue superando con los planes hijo y los planes trabajar y los planes de familia, que yo en un momento siempre estuve de acuerdo, como lo estoy de acuerdo ahora, de darle un plan hijo a aquella gente que necesita y sacarlo de la indigencia como se lo ha sacado. Yo creo que eso, pero hay que controlar, sacarlo de la indigencia, darle planes de familia, planes trabajar, pero los planes trabajar tienen que trabajar, porque a mí me han indicado que hay mucho acá, como ser los despidos que se hicieron acá a los que levantan la basura, no sé si eran 28 o 30. Yo le pregunté a uno que trabaja en la basura, dígame, ¿por qué lo despidieron? Y porque no iban a trabajar. No iban a trabajar, me contestó. Claro. O ni marcaban tarjeta, iban cuando querían, o iban a la hora que querían. No. Si usted tiene un trabajo, debe cumplirlo. No puede ser que se tome para la joda. Usted tiene que marcar tarjeta. Yo cuando era secretario del Consejo Administrativo, yo no marcaba tarjeta, pero yo a las 8:30 estaba presente en el Consejo, todos los días, y me iba cuando terminaba mi trabajo, o a la 1 o a las 2. También lo hacían los empleados, y trabajamos, y producíamos, y analizamos. Eso sí, yo creo que lo hicimos con honestidad, con absoluta honestidad de procedimiento, Entonces, eso es lo que tenemos que tenernos nosotros en cuenta en la vida de los funcionarios y en la vida diaria, de actuar con honestidad, de actuar con limpieza, de actuar con transparencia en el ejercicio de nuestras funciones, dar el ejemplo. Si nosotros no damos el ejemplo desde arriba, y bueno, entonces eso repercute en forma notoria para la comunidad en general. Ustedes saben que Maquiavelo tenía unos dichos que decía que, a pesar que era maquiavélico en la política, muchas veces se lo dice a los gobiernos que practican métodos maquiavélicos, pero Maquiavelo también expresó que las democracias se mantienen con el juego libre de los poderes, el juego libre de los tres poderes. Ese es el basamento de una verdadera democracia, en la cual tenemos que estar consustanciados en la manera de pensar y de actuar, de decir y no decir. Esas son circunstancias fundamentales que tenemos que estar fundamentados en nuestro criterio y en nuestra manera de hacer. Según una nota, para ir terminando, se habla que casi un 30% de los que viven en Buenos Aires le cuesta cubrir la canasta básica a fin de mes. Son
880.000 personas bajo la línea de pobreza. El grupo familiar vive con menos de 4.200 al mes. Ustedes saben que los economistas de acá, de Rosario, los economistas de Rosario, dieron cifras que hablaba de arriba de 5.000 a 6.000 pesos que tenía que ser la canasta básica. Como también hablamos el otro día de la canasta básica familiar de alimentos. ¿Por qué no se pone una balanza básica de alimentos de primera necesidad? De primera necesidad. Y bajarle el costo del IVA a la mitad. Pero de ciertos productos que son básicos, que le llama canasta básica familiar, de productos elementales, hierba, azúcar, fideo, harina, aceite. Todo eso son elementos básicos para una familia que tenga que desarrollarse. Lógicamente, volvemos siempre a lo mismo. La inflación que estamos padeciendo nos va carcomiendo en aspecto el poder adquisitivo de la moneda. Por eso es la lucha de los gremios en pedir más. Pero también tenemos que ser conscientes de ir frenando la rueda para que no se nos dispare la inflación, porque ya la hemos vivido en otra época. Hemos vivido época de esta inflación, que en la época menemista, en los últimos años de su gestión, había esta inflación, había estancamiento con inflación, y eso es un riesgo peligroso. Yo creo que el gobierno, con las reservas que tiene monetaria y con el sustento que va a recibir con las exportaciones de soja, va a suplir en parte esa deficiencia. Y también tenemos que ser honestos, este año el país no tiene deudas grandes que pagar, no tiene deudas grandes que pagar. En cambio, ustedes ven los países europeos que tienen en el PBI de su deuda, pasan los 100 puntos, como lo pasa a Estados Unidos. Nosotros, el PBI de nuestra deuda no supera el 20%. Es una deuda chica, es manejable, es manejable. Eso es lo que tiene Argentina, dotada de condiciones fundamentales alimentarias, donde el mundo necesita alimento, donde el mundo está necesitando y reclama alimento, y Argentina puede brindárselo. Y por eso es la suba de los commodities, de los precios, como la soja, que está a $940 la tonelada, cuando antes, 10 años atrás, llegaba a $240 o $250 la tonelada. Eso ha repercutido grandemente en la economía, grandemente en la economía. También tiene que sanearse la economía argentina, en parte, para que vuelvan las inversiones. Las inversiones son fundamentales para todo país. Las inversiones, que trae capital, que trae trabajo, que trae bienestar, que trae progreso, que trae crecimiento a los pueblos. Amigos, llegamos al fin del programa. Martes, Dios mediante, estaré junto a ustedes, siempre diciéndole las cosas que son razonables, que son escuchables, que son analizables, que pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero ojalá muchos me critiquen. Quiere decir que me escucharon. Gracias, hasta luego.